Hola amigos de SportStream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol decidió elevar un pedido a la FIFA para continuar con el tradicional formato de todos contra todos en las próximas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. Como se recuerda, hace un par de semanas atrás se pudo conocer el formato propuesto por el máximo ente del fútbol mundial de grupo tras grupo tras grupo, más enredados que pelea de pulpo, pero que felizmente para ustedes ya se los explicamos clarito en el video de arriba. La cosa es que al parecer la mayoría de federaciones sudamericanas no les convencía el nuevo formato propuesto por FIFA y le dijeron, ahora no joven, y lo más probable es que sigamos jugando de la misma manera las clasificatorias mundialistas como lo venimos haciendo desde el Mundial de Francia 98. Cabe señalar que el pedido ya se le hizo llegar a la FIFA a través de un comunicado oficial. De igual manera, se anunció que el encuentro sub-20 intercontinental entre los equipos de Peñarol de Uruguay y el Benfica de Portugal, con el fin de afianzar más los lazos entre Conmebol y la UEFA, se ha decretado. El partido se llevará a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo. Por otro lado, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anunció que se llevará a cabo un cuadrangular entre 4 selecciones campeonas continentales de Europa, Portugal y España, y de Sudamérica, Argentina y Paraguay. Pero esto, ¿por qué es relevante? Porque la amenaza a FIFA de realizar la Nations League con sudamericanos aún sigue en el aire, y luego de jugarse la finalísima entre el campeón de Copa América Argentina y el campeón de la Eurocopa Italia, es solo un adelanto, así como estos mini torneos Conmebol UEFA, que con el tiempo podrían acabar con un mundialito entre las mejores selecciones del mundo, donde FIFA no toque un solo centavo, y eso a Gianni Infantino no le simpatiza. Veremos entonces en qué acaba esta guerra fría. Y la novela del retorno de Jefferson Farfán a los terrenos de juego en Alianza Lima sigue escribiendo más capítulos. Como se recuerda, el sábado pasado, el futbolista de 37 años se le vio en un video peloteando en su casa con toda normalidad, por lo que se abrían las esperanzas de que vuelva pronto a las convocatorias del equipo blanquiazul, y aún más cuando este martes la Foquita colgó en sus historias de Instagram otro video entrenando en el estadio Alejandro Villanueva. Si bien aún está trabajando con el resto del plantel, este sería otro nuevo paso para su regreso a las canchas de fútbol. Sin embargo, su técnico, el argentino Carlos Bustos, se disfrazó de pinchaglobos y habló claramente de las posibilidades reales que tiene el 10 de la calle para volver a jugar en Alianza Lima. Bueno, Jefferson también, lo he dicho varias veces, está trabajando en su recuperación, en sentirse bien. Ojalá pudiera llegar y ojalá lo podamos contar pronto. La situación real es que todavía no está al 100% como para poder contar con él, pero definitivamente de tener la capacidad de Jefferson también en el plantel disponible, va a jugar. Apenas él esté listo, va a jugar. Como se recuerda, por un momento se voceó que Jeffrey podría hacer su reaparición en el superclásico del fútbol peruano frente a Universitario de Deportes el próximo 4 de septiembre. Sin embargo, por todo lo escuchado, nos hace pensar que no sería en el corto plazo. Veremos entonces si al menos el gran Jefferson Farfán puede tener un digno retiro jugando en algún partido oficial. Y lo que les avisamos el día de ayer se oficializó el día de hoy, ya que en el marco de la celebración por los 100 años de la Federación Peruana de Fútbol, en conferencia de prensa en la Videna, el reelecto presidente de la Federación, Agustín Lozano, acompañado por parte de su junta directiva, anunciaron oficialmente las tan mentadas reformas del fútbol peruano. Aquí un extracto de ellas. Dentro de la reforma para el año 2022, para este año 2022, dejar sin efecto el torneo de la Copa Bicentenario y la Supercopa para las siguientes ediciones, en coordinación con la comisión organizadora de las competiciones y la subcomisión de fútbol profesional de la Federación Peruana de Fútbol, se evaluará el desarrollo de torneos alternos que beneficien a los clubes. Se elimina la revalidación
entre clubes de Liga 1 y Liga 2 del fútbol profesional. La Liga 1 en el 2023 tendrá 3 descensos. Los ascensos a Liga 1 solo serán de la Liga 2 en número de 2 clubes, y la Liga 2 contará con la participación de 14 clubes. No habrá bolsa de minutos en la Liga 1 ni Liga 2. Para el año 2023 se jugará el torneo de reserva categoría sub-21 y el torneo de pre-reserva categoría sub-18. A partir del año 2023 se destinará un porcentaje de los ingresos percibidos por la cesión de los derechos de televisión de Liga 1 temporada 2023, exclusivamente para la implementación de un plan de infraestructura de los clubes de Liga 1, supervisado por auditorías externas. Asimismo, se implementará un plan de infraestructura progresivo para el trabajo formativo de menores dirigidos a clubes de Liga 2 y ligas departamentales. En el año 2023, la Federación Peruana de Fútbol implementará el sistema VAR a todos los partidos de Liga 1. Respecto al torneo de Copa Perú, las ligas departamentales organizarán sus propias competiciones bajo la supervisión de la Subcomisión de Fútbol Aficionado y en coordinación con la Federación Peruana de Fútbol. Organizarán los siguientes torneos nacionales de fútbol aficionado: el torneo distrital de Primera División, el mismo que se jugará desde el mes de febrero al mes de noviembre, y podrá contar como máximo con 12 clubes, a excepción de Lima Metropolitana, que podrán contar hasta con 16 clubes, y descenderán 2 clubes. El torneo de la Segunda División Distrital deberá darse de manera sostenida, iniciando en el mes de abril hasta el mes de diciembre por temporada. Y queda eliminada la tercera categoría. A partir del torneo de la Copa Perú temporada 2023, el ascenso será directo y solo a Liga 2. Si bien en ninguna parte del discurso el TIN habló de que desaparecería el nombre de la Copa Perú, sí habló de una tercera y cuarta división del fútbol peruano. Esperemos que las departamentales puedan organizarlas de la mejor manera. Otra duda es la del dinero destinado a los clubes de la Liga 1 para implementar su propia infraestructura. ¿Lo harán sin malversar fondos? Sabiendo la clase de dirigentes que tenemos en los clubes, y lo que tal vez genera más inquietudes: ¿se podrá implementar el VAR en todos los estadios de nuestra variopinta geografía, con árbitros capacitados para ello? Solo el tiempo lo dirá. Si bien es un primer paso, aún falta mucho más por dar, y solo le metemos toditita la fe de que esto sea por el mejoramiento de nuestro balompié. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal, porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!